Vamos a continuar en esta hora con el tema que estamos siguiendo, sobre todo la participación que tendrá Yeshua HaMashiach en un futuro no muy lejano, porque será revelado como el Rey Mashiach, que hay una desesperación por saber quién es Mashiach, quién habrá de ser el Mashiach, cuándo será el momento para reconstruir el tercer Bet Hamikdash, el tercer templo de Jerusalén. Y así estamos ante un hecho de alarma, de acontecimientos en diferentes lugares en el mundo sobre el personaje de Mashiach. Y la verdad es que cada uno quisiera ser el primero para dar una información exacta sobre Mashiach. Lo que tenemos que hacer es mantener nuestra esperanza viva en la palabra del Todopoderoso y esperar que Yeshua HaMashiach regrese, porque es necesario que Él regrese. Así como vemos los escritos, ya sea Mateo, ya sea Marco, Lucas, Juan o Rab Shaul, dando los detalles acerca del regreso inminente de Yeshua HaMashiach. Así que tenemos entonces la Escritura como la revelación exacta para nuestra vida. Y tenemos que seguir informándonos en detalle al respecto. Hoy vamos a seguir con el libro de Oseas, el profeta que vivió, que estuvo participando con su enseñanza, con su amonestación, fue elegido, escogido por nuestro Abba celestial, por nuestro Padre celestial, para que diera las noticias al reino del norte y al reino del sur. Pero hoy propiamente, Oseas capítulo 9 se enfoca al reino del norte, conocido como Israel o también como Efraín. Analicemos el contenido. Dice el versículo 1: Oh Israel, no te alegres ni te regocijes como los gentiles, porque te prostituiste abandonando a tu Elohim y vendiste tus amores a todas las eras del trigo. Este mensaje es una amonestación a Efraín. En el tiempo que Oseas llegó con el mensaje, el rey Jeroboam II era el que gobernaba sobre las 10 tribus. Habían pasado muchos años desde la división. Ahora, Efraín se había acostumbrado a vivir una vida separada de nuestro Abacados. Tenían años de no acudir a Jerusalén. Tenían años de no seguir la instrucción. Tenían años de no ofrecer sacrificio al Todopoderoso en Jerusalén. ¿Por qué? Porque fue la idea de Jeroboam primero de separarlos de Jerusalén, con el fin de mantenerlos alejados, por el temor que tenía Jeroboam primero de que el reino pudiera regresar con el reino del sur. Y a raíz de ese acontecimiento fue lo que marcó
la separación. Y por lo tanto, Efraín fue acostumbrándose a una vida de degeneración, como la prostitución espiritual de Efraín. Ahora, el versículo 2 dice: la era y el lagar no los alimentarán, y el mosto engañará y les fallará. Es decir, su vida que marcó la separación, la desobediencia, la prostitución de la vida de Efraín fue en el lagar, es decir, en el lugar donde estaba la cosecha, donde se juntaba la cosecha. Era el lugar donde Efraín comunicaba, practicaba la separación con el Eterno. Es donde dio entrada a la idolatría. Ahora, dice el versículo 3: no habitará en la tierra del Eterno. Efraín se volverá a Egipto, y en Asiria comerá manjar impuro. Ciertamente Efraín había hecho dos tratos: el trato con los egipcios y el trato con los asirios. Pactaran con él para mantener una falsa paz. Y dice el profeta: de nada les servirá, porque su exilio es un hecho, que no podrá más permanecer en la tierra de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abacados. Efraín tiene que ser arrancado. El Todopoderoso no permitirá que siga siendo contaminada la tierra. Nuestro Padre Celestial es Kadosh, está separado del mal. Por eso entonces no podrá permitir la presencia de Efraín seguir manteniéndose en el territorio de nuestro Abba. Ahora dice el versículo que sigue, versículo 4: no ofrecerán al Eterno libaciones de vino, ni sus holocaustos les serán aceptos. Serán para ellos como pan de duelo. Todos los que coman quedarán impuros. Su pan les quitará el hambre, pero no entrará en la casa del Eterno. Es tanta la maldad de Efraín que ahora se ve su vida contaminada por los excesos de la vida de la idolatría. Y ahora el Abba no procurará más aceptar su sacrificio, su ofrenda. De hecho, desde Jeroboam I habían ofrecido sacrificios falsos. Primero, porque tenían sacerdotes que no descendían de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Jeroboam I había escogido de entre todas las 10 tribus para hacer la elección de los sacerdotes, y eso no era aprobado por nuestro Abacados. El Eterno señaló de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, serían los exclusivos para el ministerio del sacerdocio. Y si esto no se cumple en la vida de Efraín, entonces sus hechos serán reprobados. Ahora dice el versículo 5: ¿qué haréis en el día de la solemnidad, en el día de la fiesta del Eterno? Recordemos que la Torá en Levítico capítulo 23 encontramos las 7 fiestas del Abacados,
empezando con el Shabbat semanal. De ahí sigue el Pesaj, los panes sin levadura y así sucesivamente. Y claramente enseñó a los hijos de Israel cuando estaban en el desierto, diciéndoles: en el lugar que el Eterno escogiere para establecer su nombre, ahí acudiréis, allá iréis para celebrar las fiestas solemnes del Abacadosh. Jeroboam I estableció que en el reino, en el territorio de las 10 tribus, fueron los lugares donde celebraron las falsas fiestas del Eterno. Bien, dice el versículo 6: si escapan a causa de la calamidad, Egipto los recogerá, Memphis los sepultará, la codicia de su plata la heredará la ortiga, y en sus tiendas crecerán espinos. El Eterno está hablando de Efraín. Todas las riquezas que habían acumulado no las llevarían consigo a Asiria. Por lo tanto, también tenemos que en la sepultura de ellos, ya sea que ellos se queden en Egipto o ya sea que vayan también hacia Asiria, pero la tierra de Israel, el Eretz de nuestro Abacadosh, quedará simplemente despoblada. No estarán más presentes las 10 tribus encabezadas por Efraín. Muy bien, dice el versículo 7: llegan los días del castigo, llegan los días de la retribución, que lo sepa Israel, a causa de la magnitud de tu pecado, a causa de tu gran hostilidad. El profeta ha enloquecido. Todos aquellos que habían vaticinado, todos aquellos profetas que habían estado tan cerca de Efraín, que hacían saber, que daban falsas profecías, todos esos profetas decían que era de parte del Abacadosh la noticia que estaban dando, pero el Todopoderoso está reprobando todos estos dichos de estos falsos profetas. Así que el castigo, la disciplina es inminente contra Efraín, es decir, las 10 tribus. Esa es la declaración que encontramos con el profeta Oseas. Dice: el hombre inspirado desvaría, y el vidente de Efraín profetiza sin contar con Elohim. Y luego sigue diciendo: es trampa de furtivo en sus caminos, y subversión en la casa de su Dios. Quiero que busquemos en primer libro de Reyes 22, de 1 al 8. Observen esta historia: Josafat y Acab contra los sirios. Ahora iniciemos. 3 años pasaron sin guerra entre Siria e Israel. Pero al tercer año aconteció que Josafat, rey de Judá, bajó a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece? Y nada hemos hecho para quitarla de mano del rey de Siria.
Y dijo Josafat: ¿irás conmigo a la guerra a Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y Josafat dijo al rey de Israel, es decir, al rey de Efraín: te ruego que consultes ahora la palabra del Eterno. Entonces el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiré? Y ellos respondieron: sube, porque Adonai la entregará en mano del rey. Pero Josafat preguntó: ¿no habrá aquí además algún profeta del Eterno para que consultemos por medio de él? Y el rey de Israel dijo a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Eterno, Micaías ben Imla, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza para bien, sino siempre para mal. Y Josafat dijo: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a cierto eunuco y le ordenó traer pronto a Micaías ben Imla. Hasta aquí la lectura. ¿Quién puede ser el que trae la información verdadera del Todopoderoso? ¿Y quiénes son los que pudieran traer lo falso? Los 400 profetas eran falsos y que estaban pronosticando victoria al rey. Y solamente uno, Micaías, da una profecía que contradice a la profecía de los 400. Es así como manejó Efraín su vida, porque siguió de los profetas falsos, aun cuando decían que hablaban en el nombre del Todopoderoso. Así nuestro Abacados mantuvo un mensaje vivo a Efraín a través de los profetas solitarios, pero Efraín nunca los procuró. Llámese Elías, llámese el profeta Eliseo, o llámese en este caso Micaías. Todos ellos fueron profetas solitarios. Vivían solos, andaban solos, pero la multitud de los profetas que se unían para poder dirigir su mensaje a los reyes del norte. Y aquí nuestro Abacados dice: y el vidente de Efraín profetiza sin contar con su Dios. Es trampa de furtivo en sus caminos y subversión en la casa de su Dios. Se han corrompido grandemente como en los días de Gabá, pero él tiene presente su culpa y castigará su pecado. Es precisamente lo que sucedió con aquel personaje forastero que transitó, que fue a Belén o a Betlehem de Judea para recoger a su concubina. Entonces llegó a una ciudad de Benjamín, quiso pasar la noche en la plaza,
pero alguien le dice: no puedes quedarte aquí en este lugar. Así que lo hicieron entrar en aquella casa, y aquella noche se juntaron un grupo de los hijos de Benjamín para abusar a ese hombre. Escuchen bien esto. Estamos hablando de un pecado que se había infiltrado en el pueblo de Israel. Nunca había sucedido tal acción. La tribu de Benjamín había empezado a imitar las conductas de las demás naciones. Finalmente se llegó a una violación contra la concubina de aquel hombre hasta que murió. Y esto trajo una mala fama de Benjamín, porque este personaje, final de cuenta, recorrió en todo el estado de Israel, llevando a su muerta y buscando un veredicto contra los benjamitas que habían ocasionado ese daño. ¿Y qué es lo que vemos? Empezamos a ver que todas las tribus se juntaron para destruir el reino de Benjamín. Así que el Eterno conoce toda la historia de Israel, desde su fundación, desde que pasaron en el desierto, desde que entraron a la tierra prometida, desde que dependieron de los jueces y cuando solicitaron reyes para ellos. La vida de Israel poco a poco fue degenerándose. Y ahora tenemos entonces, con la división del reino, marcó la decadencia más de las 10 tribus. Esto es lo que el Eterno hace recordar. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como breva en la higuera encontré a vuestros padres. Pero ellos fueron a Baal peor, y se consagraron a la vergüenza, y se hicieron tan abominables como aquello que amaron. ¿Cuál es el destino del pueblo de Israel? ¿Acaso nuestro Abacados no conocía todo? ¿No decimos que el Eterno es omnipresente, omnisciente, omnipotente? ¿Por qué no destruyó a Israel? El Eterno lo pensó en el desierto de Sinaí. Pero si no fuera por Mosé intercedió a favor del pueblo. El Eterno escuchó a Mosé. Y así podemos nosotros ver en la historia de las Sagradas Escrituras, siempre hubo patriarcas, aunque fueron hombres únicos que sirvieron el Abacados, pero por ellos el Eterno sigue conservando su pacto con ellos para la mayoría de todo el reino. Llámese Abraham, Isaac, Jacob, Mosé, Josué, Samuel, David. Estos son los personajes que han marcado en el corazón de nuestro Abacados el pensamiento de detenerse,
porque todos ellos intercedieron a favor. Así que por medio de esa emuná, de esa fe de estos personajes, el Eterno mantiene latente la esperanza de la restauración del reino. Ahora seguimos viendo el versículo 11. Cual ave volará la gloria de Efraín, no habrá parto, ni embarazo, ni concepción. Y si sus hijos llegaran a grandes, los quitaré de medio de los hombres. Ay de ellos, también cuando yo me aparte de ellos. No porque el Eterno cuente con el apoyo de los patriarcas, sea tolerante con la desobediencia del resto de las tribus. Dice el versículo 13: Efraín es otra tiro plantada en la pradera, pero Efraín entregará sus hijos al verdugo. Dales, oh Eterno, ¿qué les darás? Dales matrices que aborten y pechos enjuntos. Toda su maldad empezó en Gilgal. Ahí pues comencé a aborrecerlos. Por la maldad de sus hechos, los arrojé de mi casa. No volverán más a ser amados por mí. Todos sus príncipes son apóstatas. Aquí el mensaje. Cuando algunos observadores, pensadores, analíticos ven estos versículos, lo primero que dicen: son las pruebas contundentes que el Todopoderoso arranca, desarraiga a Efraín del territorio. Así que se mofan porque estamos viviendo 2700 años después de ese acontecimiento del exilio, y hasta hoy no vemos la presencia de las 10 tribus. Así que ellos toman este versículo como para justificar que verdaderamente es pérdida de tiempo enfocarnos en dar un mensaje esperanzadora del regreso, del retorno de Israel. No hay más esperanza para el reino de Israel. Pero tenemos que analizar la Escritura en su totalidad. No podemos mantener un pensamiento solamente porque aparece un solo versículo. Tenemos que analizar otros versículos. El Eterno claramente diagnosticó, afirmó en la Torá acerca de la disciplina que daría al reino de Israel si desobedecieran cada uno de los mandamientos. Pero dice también la Torá: pero yo mantendré mi pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Así que el Eterno mantiene esta esperanza, y esa es la esperanza que nos da a conocer. Seguimos el siguiente versículo. Herido está Efraín, su raíz está seca y no da fruto. Aunque den a luz, haré morir el amor de sus entrañas. Mi Dios los desechará porque ellos no lo escucharon.
y andarán errantes entre las naciones. Esta es una profecía que se ha mantenido hasta hoy en día. Las 10 tribus andan errantes en todas las naciones. Desde aquel año 722 antes del Mesías, las 10 tribus fueron llevadas a Asiria. Se mezclaron entre las naciones. Podemos citar en este momento algunas naciones que hoy existen. Llámese China, llámese Rusia, llámese Francia, llámese Estados Unidos, llámese México, Centroamérica, Suramérica, Oceanía. Sin duda, las 10 tribus están mezcladas entre todas las naciones. ¿Habrá algo difícil para el Abacados volver a reunir esas 10 tribus? ¿Será imposible al Todopoderoso poder una vez más recoger a esas 10 tribus y establecerlas una vez más a su territorio, conocido como Eretz Israel? Para el Eterno no hay nada imposible. Hay un día